Buenos días, mi nombre es Ángela Yolanda Alvarado Molina, soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina Legal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante para los médicos legistas, que es la última actualización de la Guía de Integridad Sexual del año 2021, ¿no? Titulada Guía Médico Legal, Evaluación Física de la Integridad Sexual en presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual. Vamos a tocar en esta presentación la primera parte de la guía. Es una guía bastante extensa que nos dice desde el momento en que ingresa la presunta víctima de violación sexual hasta el momento de su salida o emisión de informes finales. ¿Correcto? Entonces, la primera parte, la parte de admisión, de entrada, es sumamente importante para que esta persona o esta víctima de los delitos contra la libertad sexual pueda seguir la secuencia de todas las evaluaciones que le toca pasar, ¿no? Es por eso la finalidad de esta presentación, ¿no? ¿Y qué nos dice nuestra guía en la parte de la introducción? Nos describe todos los procedimientos y los estudios médicos legales que se deben realizar en los delitos contra la libertad sexual. Y esto nos va a servir como una herramienta técnica, científica y académica direccionada para un público específico que son los médicos legistas y otros profesionales de salud que pueden venir cumpliendo estas diversas disposiciones a nivel nacional. Nuestro marco legal ya lo conocemos desde nuestra Constitución Política del Perú hasta nuestra ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Nuestro nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Y nuestros diferentes decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones que nos van a ayudar a consolidar nuestra práctica médica en relación contra los delitos de libertad sexual. ¿Cuál es la finalidad? Contribuir con el aseguramiento de la calidad y la integralidad de los servicios periciales para este tipo de delitos, ¿no? Incorporando aspectos en el marco del respeto a la vida, de la condición humana, del enfoque de género, que es algo que se está tocando muy recientemente, ¿no? Y la defensa de los derechos humanos, la interculturalidad, porque somos un país con múltiples culturas, y sobre todo y fundamental, la no discriminación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Estandarizar los procedimientos, no solamente médicos, periciales, sino también los procedimientos administrativos que van a asegurar una atención de calidad, un manejo de evidencias correcto, la emisión de informes y dictámenes, tanto periciales que sean adecuados y oportunos, ¿no? Y que contribuyan, por supuesto, a una correcta administración de justicia. ¿Cómo va a ser el proceso y dónde va a ser su ámbito de aplicación? El proceso va a respetar la ética y los derechos humanos de todas las personas que pasen este tipo de evaluaciones. Va a respetar también la autonomía del ciudadano y poder decir qué cosa es lo que desea pasar y qué cosa es la que no, sin forzar a ninguna presunta víctima, ¿no? El reconocimiento de todas las necesidades que esta persona pueda tener en el momento de la evaluación, sus limitaciones, la respuesta a todas sus inquietudes y de sus expectativas, ¿no? Que es nuestro deber como médicos poder absolver todas las dudas que pueda tener esta persona al momento de la evaluación. Y sobre todo evitar la revictimización ya sabemos que estas personas vienen con un trasfondo muy delicado, un trasfondo de violencia, de agresión, entonces tenemos que evitar la revictimización para que esta persona no se sienta que constantemente está siendo invadida, ¿no? Todos los procedimientos administrativos y periciales contemplados a lo largo de esta guía, ya les mencioné, desde el ingreso hasta el final, son recomendaciones que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses pone a nivel nacional para referencia de todas sus instituciones y de todos sus especialistas.
¿Y cuál es la definición de violencia sexual? Todas las acciones de naturaleza sexual que se cometen en contra de una persona, sea utilizando la violencia física, sea utilizando la violencia psicológica, sea utilizando algún tipo de amenaza, coacción o cualquier otro que impida a la persona tener un libre consentimiento, ¿no? Asimismo, también se considera la exposición al material pornográfico, que a veces pensamos que no se incluye dentro de estos delitos contra la libertad sexual, ¿no? Y que vulneran el derecho a la persona de decidir voluntariamente con respecto a su vida sexual o reproductiva, ¿no? A través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o cualquier tipo de intimidación, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia? Sabemos que hasta el año 2019 la violencia sexual en contra de las mujeres representa alrededor del 12% del total de casos registrados, ¿no? Y según una encuestas nacionales, el 34,6% de adolescentes entre 12 y 17 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual alguna vez en su vida, lo cual son cifras muy altas, motivo por el cual se realiza esta guía en ayuda de las víctimas de violencia sexual, ¿no? ¿Cuál es la etiología? La cuarta parte de las personas que son denunciadas son desconocidos, pero sin embargo alrededor o más del 70% tiene como agresores a personas que son conocidas o parte de la familia, ¿no? El 43,8% de todos los delitos contra la libertad sexual generalmente se cometen dentro de la casa de la víctima o dentro de la casa del agresor, es decir, son personas a las cuales nosotros tenemos mucha confianza o mucha frecuencia, ¿no? En el 64,6% se emplea la fuerza física, ¿no? Aprovechándose del retardo mental en más del 20% y del uso de algunos fármacos o algunas drogas en alrededor o más del 14%, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a pasar este tipo de evaluación de integridad física? Ya las conocemos, las presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual, las presuntas víctimas de trata de personas, ¿no? Niños, niñas o adolescentes, en los cuales las autoridades o la Policía Nacional o cualquier autoridad competente solicite un examen de integridad sexual, sin necesidad de que haya una denuncia por agresión sexual. Por ejemplo, en los menores de edad que se fugan o que se pierden de su domicilio, no lo llegan a encontrar, las que están en abandono familiar, moral o material, que son puestos a disposición de las autoridades competentes por algún motivo o por alguna sentencia o algunas a solicitud de la autoridad en ese momento, ¿no? ¿Y qué va a pasar durante el proceso de evaluación física en este tipo de presuntas víctimas? Se van a desarrollar múltiples actividades, ¿ya? Las cuales comienzan por la admisión, recepción, identificación y registro de la presunta víctima. Aquí, en este momento, cuando admitimos a la víctima, vamos a generar una entrevista sobre la información, sobre el procedimiento que esta persona va a realizar, ¿no? Posterior a esta información que se le brinda, donde se le absuelven gran parte de las dudas mayores que pueda tener esta persona al llegar a nosotros a pasar esta evaluación, recién ahí va a pasar una evaluación física integral por el médico legista, ¿no? Y va a firmar un consentimiento informado en donde conste de manera física que se le ha explicado todo el proceso y todas las partes que va a tener que desarrollarse a lo largo de su evaluación. Se van a recolectar, una vez aprobada este consentimiento, se va a proceder con la evaluación y se va a recolectar elementos de prueba, sean elementos de prueba biológicos o físicos. Posterior a esto, y si se cree conveniente, se va a perennizar todas esas evidencias. Luego de esto se va a elaborar uno de los primeros informes periciales, si pueden ser más de uno, aún denominados como reconocimientos médicos legales, ¿no? O certificado médico legal, que es también de uso común. Interconsultas
Se pueden realizar interconsultas a diferentes especialistas según la condición en que venga, ¿no?, la persona agraviada o la víctima, ¿no? Y también no solo en la parte física, sino en la parte psicológica, ¿no? Pasará una evaluación por psicología forense y, de ser necesario, podemos llevarlo en ese momento bajo una condición de referencia, que esta persona se dirija a un establecimiento de salud de su preferencia para alguna atención que se considere necesaria. ¿Cómo vamos a abordar la evaluación de lesiones físicas en este tipo de víctimas, ¿no?, de presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual? Nosotros como peritos tenemos que asumir que todas las víctimas que están pasando su evaluación nos proporcionan una información verdadera, ¿no? Tenemos que confiar nosotros en nuestra condición de médicos que toda la información que nos brinda esta persona es verdadera y no dudar, ¿no? Porque recordemos que esta persona ha sido víctima de abuso, de agresión. Entonces tenemos que tener la seguridad y esa persona nos tiene que transmitir también, tener la confianza necesaria para con nosotros, para que nosotros continuemos con el interrogatorio, ¿no? Las diferentes unidades médico-legales a nivel nacional, de acuerdo a su capacidad resolutiva, generalmente y en la mayoría de los casos están disponibles para que las víctimas acudan las 24 horas del día, todos los días del año, ¿no? ¿Cuál es el abordaje en la evaluación física de las presuntas víctimas contra la libertad sexual? ¿No? Primero, que tenemos que tener en cuenta que esta evaluación se realiza previa solicitud de la autoridad fiscal o judicial competente. No es una atención por consultorio, ¿no? Es una atención que la autoridad fiscal o judicial competente nos tiene que solicitar, ¿no? Esta evaluación médico-legal integral también puede ser fuera de nuestras entidades, por ejemplo en un hospital, ¿no?, donde pueda estar esta víctima, ¿no? Obviamente tenemos que garantizar que las condiciones que esta persona se encuentra, sea un hospital, una posta o en el lugar que se pueda disponer, tenga todas las condiciones y nos garantice el respeto a los derechos humanos, al pudor, a la intimidad de la persona que vamos a evaluar y a sus condiciones de seguridad, iluminación, etc. ¿Cuáles son los procedimientos de esta evaluación médico-legal integral? Tenemos que tener las consideraciones con respecto a todo lo que compete la evaluación médico integral y esto ser manifestado a la persona, explicado, que la persona entienda en las palabras de acuerdo a su capacidad de comprensión todo el proceso que va a pasar, todo el procedimiento que se va a realizar, ¿no? Firmar un consentimiento informado es sumamente importante. Va a pasar un examen físico, va a pasar un examen de edad estimada, va a pasar lo que es el examen tanto de la región femenina como masculina, como de la región anal, y también se va a hacer, si es que es necesario, un examen de la capacidad sexual. Si se considera necesario, según a la evaluación del médico legista, se va a tomar una muestra, se va a solicitar exámenes, se va a aperturar una cadena de custodia, ¿correcto? Y también, si se considera necesario en esta primera evaluación, se va a hacer referencia a la persona que está peritada ante una emergencia o una urgencia o la intervención de algún otro especialista, ¿no? Y una parte importante de esta guía de integridad sexual es de cómo debemos abordar a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. De aquí en adelante y en lo que resta de toda la guía lo van a encontrar como LGTBI, ¿no? Tenemos que recordar que en nuestra condición de médicos no podemos permitir la discriminación contra este grupo de personas, ¿no? Está prohibida su discriminación. Es una víctima de violencia sexual, es una presunta víctima del delito contra la libertad sexual. Entonces debemos tener todas las consideraciones como cualquier otro ciudadano,
¿no? Utilizar un lenguaje inclusivo para que esta persona nos entienda. Y tenemos que ser sumamente respetuosos, al igual que con todas las presuntas víctimas, sin presuponer su heterosexualidad, siempre preguntando y comunicándonos desde el punto de vista médico con nuestra víctima o peritado, ¿no? Acoger, escuchar activamente, identificar todas las necesidades que esta persona pueda tener y no juzgar o sancionar ningún tipo de actividad que esta persona pueda desarrollar. ¿Y cómo prevenimos los riesgos en este acto médico legal? Y esto es una parte sumamente importante para los médicos. Esto es un pequeño checklist que yo he tratado de resumir colocando los gráficos, los cuadros en esta diapositiva, que son todas las cosas que tenemos que evaluar o preguntar antes del examen, como si vamos a tener algún tipo de problemas de discriminación por el género, ¿no? Si somos muchas veces, si el médico legista que atiende esa integridad es varón, siempre tratar de tener un personal femenino que nos acompañe para que la persona evaluar si es del sexo femenino o masculino no se sienta intimidada, ¿no? Manifestar o mejor dicho, responder todas las preguntas que pueda tener el peritado o la presunta víctima, ¿no? Y todo lo que nos menciona este peritado debe ser considerado o tomado como referencia, ¿no? Debiendo priorizarse siempre todos los hallazgos que nosotros podamos encontrar como médicos en nuestro examen, ¿no? Durante todo el examen siempre tenemos que explicarle a nuestra presunta víctima qué es lo que vamos a hacer, con qué objeto lo vamos a hacer, qué es lo que probablemente va a sentir, qué es lo que probablemente le puede incomodar, para que esta persona no sea sorprendida en ninguna parte del examen, ¿no? Sabemos que son áreas bastante íntimas que son difíciles de abordar y con mayor razón si la persona ha tenido o ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Cuando en estos casos hay algún tipo de lesión, inflamación, infección, también podemos consignarlo como médicos nosotros dentro de nuestra evaluación para que no haya posibilidad de distorsión de resultados, ¿no? Después del examen también tenemos que tener en cuenta si es que hay o no alguna discrepancia en los resultados y por qué pueden salir estos, ¿no? Diagnósticos o conclusiones contradictorias. Recuerden que muchas veces nuestros informes van a ir a otros servicios como biología para obtener algún tipo de resultado de muestra, etcétera, ¿no? Y bueno, tener en consideración todas las quejas, multas, suspensiones, inasistencias, diligencias fiscales que puedan haber, que puedan interferir con este proceso y orientarle a la víctima qué es lo que tiene que hacer. Asimismo, hay una serie de preguntas de índole ginecobstétrico o de índole personal, llamémosle así, que necesariamente nosotros tenemos que realizar al momento de hacer una evaluación de integridad sexual, ¿no? Y se los he puesto acá como un recordaris, ¿no? Todo lo que consigna a lo que nosotros llamamos en la práctica hospitalaria como antecedentes ginecobstétricos, ¿no? De repente estas preguntas son un poco más profundas, digámosle así, pero es importante considerarlas para que se puedan entender al momento de la evaluación médica o de emitir nuestro informe, ¿no? Sobre todo lo que son inicios de las prácticas sexuales, últimas relaciones sexuales consentidas o no consentidas, ¿no? Y si es que ha tenido antecedentes ya de alguna agresión sexual, en qué año y bajo qué características, ¿no? Es sumamente importante, he dejado esto como un recordatorio. Y aquí vemos un flujograma de cuál es el proceso de evaluación, desde que la persona entra a admisión, ¿no? Se le asigna a un médico, este médico bajo un consentimiento informado se va a saber si no procede la evaluación o si procede, y si procede de la evaluación, qué evaluaciones se le van a realizar, si es que va a ser de necesidad de algún otro examen auxiliar para poder finalmente emitir un informe, ¿no? Y para terminar, quería ponerles que todos nosotros como médicos legistas debemos siempre estar en pro de
detener todo lo que respecta a violencia sexual, y que ese debe ser el mensaje que nosotros debemos transmitir a nuestros peritados. Espero les haya gustado. Gracias.